bien, como decíamos, hoy Alejandro Toledo lanzó su candidatura. Estamos con Juan Reput, secretario nacional de Política de Perú Posible, para hablar de este tema. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay quienes dicen que ha lanzado su candidatura antes de lo que pensaba hacerlo, ¿no? Porque él había hablado de 2 o 3 semanas todavía, para evitar que Mercedes Arauz siga corriendo sola, en la medida en que ella pudiera estar restándole votos, es decir, para evitar que esto pueda deteriorarlo, habría lanzado, adelantado su candidatura, su lanzamiento. ¿Esto es así? No es así. Si bien es cierto, nosotros respetamos todas las candidaturas sin excepción. En el caso del lanzamiento del día de hoy, obedece a un criterio estratégico y también a una gentileza con el país, desde el punto de vista no solo de la exigencia, que ya le vienen planteando a Alejandro para que se manifieste, sino también con la próxima conferencia anual de ejecutivos, en la cual Alejandro Toledo ya se presentaría como un candidato formal. De lo contrario, tendría que estar con el sombrero de expresidente y el sombrero de candidato. Entonces es un cúmulo de factores que ha motivado a que se adelante en cierta medida esta precandidatura, ¿no? Bueno, va a presentar un plan de gobierno. Entiendo que quien está dirigiendo esta tarea es Lucho Taiz, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes más están ahí? Digamos, ¿cuán avanzado está eso? ¿Realmente han avanzado algo? ¿Están trabajando algo? ¿O va a ser un discurso un poco elaborado sobre la marcha? Sí se está trabajando activamente. Hay un conjunto destacado de técnicos en el ámbito económico, de la producción, de la educación, que para nosotros es muy importante. Hay algunos exministros en el ámbito de la producción, de comercio, como Alfredo Ferrer o David Lemor, en el ámbito económico. ¿Alfredo Ferrer está trabajando en el plan de gobierno? Alfredo Ferrer estaba de alguna manera conversando con otras agrupaciones para tentar... Bueno, lo hemos visto el día de hoy y en todo caso su participación ha sido dinámica, según lo que tengo entendido. En el ámbito de la economía está Kurt Burneo. Hay otras personas que se van a incorporar, como Juan José Martans. En el ámbito educativo está Javier Sota Nadal. También podríamos incorporar a otras personas, como el maestro César Carranza, en el ámbito de la matemática, que para nosotros es muy importante, porque creemos de que la base científica es en cierta medida el motor del Perú para los próximos años, y así por el estilo un conjunto de personas que creo que en su momento va a anunciar el presidente Toledo. Bueno, él habló ahora de... poner énfasis en este segundo gobierno, si llega a ser elegido, en la educación. Habló de la revolución de la educación, pero lo mismo dijo en su primer gobierno, y la verdad es que fuera de aumentar a los maestros, promesa que sí cumplió, es decir, doblarle el sueldo a los maestros, el año 2004 que se hizo esta prueba de rendimiento, estábamos peor que el año 99, es decir, la calidad de la educación había bajado, los rendimientos escolares se habían reducido, pese al incremento de sueldo a los maestros. Nunca llegó a sacar la ley de carrera pública magisterial, que la ha sacado el gobierno de Alan García, que es, digamos, un pilar fundamental para poder mejorar la calidad, ¿no? Es decir, que en realidad no avanzó mucho, se concentró solamente en el tema de los sueldos. Bueno, no debemos olvidar que dentro de un criterio técnico, lo primero que se tiene que hacer es un proyecto adecuado, bien planificado, y se hizo el proyecto educativo, que culminó en un documento que fue entregado en Palacio de Gobierno los primeros días del año 2007, que fue trabajado durante todo el gobierno de Alejandro Toledo. Hacer las cosas de manera emocional, sin obedecer a un criterio de planificación, es algo que conduce simplemente a gobernar en la coyuntura, y eso no se hizo con Alejandro Toledo. La primera etapa en cualquier proyecto de largo plazo es la parte de planificación, y eso lo hicimos nosotros. En paralelo, solucionamos... Está hablando del plan del Consejo Nacional de Educación. Del Consejo Nacional que fue promovido por el gobierno de Alejandro Toledo y se presentó inicialmente en el Acuerdo Nacional y se rendía cuenta sistemáticamente al Acuerdo Nacional. Por otro lado, dentro de la coyuntura, obviamente se tenía que mejorar la situación económica de los maestros, castigados ya desde la década anterior de Alberto Fujimori, básicamente por las controversias sindicales que habían. Y en esa segunda etapa, en este segundo eventual gobierno del presidente Toledo, pues obviamente tenemos que ingresar a un criterio cualitativo. El Perú, como ha dicho hoy día el presidente Toledo, no puede ingresar en el terreno de seguir sosteniendo su crecimiento económico sobre la base de precios de los minerales. Tenemos que pasar a otra etapa, en la cual la educación se convierte en un componente muy importante para darle sostenibilidad al desarrollo. Bueno, sí, en el modelo económico tenemos que incorporar la variable social y dentro de esa variable social la parte educativa, para que de esa manera el resultado de la ecuación sea un verdadero desarrollo y no un simple crecimiento económico. Ojalá que ahora haya algo concreto, ¿no? Porque efectivamente en la ocasión anterior
anterior, repito, Toledo hablaba de invertir en capital humano, me acuerdo, es una frase constante, que esa debe ser su prioridad y la verdad es que no se avanzó. Pero ya que insistes en el tema, sería bueno recordarle a la opinión pública que proyectos como el de la carrera pública magisterial fue saboteado por el APRA en el anterior gobierno de Alejandro Toledo. Ellos son muy hábiles para sabotear y luego promover, ¿no? Y por otro lado, en la propia Casa del Pueblo, cada vez que el SUTEP se rebelaba, por poner un verbo, contra nosotros, eran alojados los principales dirigentes. Entonces yo espero que en un eventual próximo gobierno de Alejandro Toledo, el APRA adopte una posición más madura y no haga una crítica y una oposición feroz que impida la ejecución de reformas, porque en este gobierno no se ha hecho ni una sola reforma. Y en el próximo gobierno es fundamental. La ley de carrera pública magisterial es una reforma fundamental. Bueno, yo lo considero como parte, en todo caso, de una gran reforma educativa, pero no una reforma como tal, porque la educación exige otro tipo de parámetros que no se han dado, ¿no? Otra reforma que se ha hecho en este gobierno es el asunto de la ley MIPES, que era políticamente parecía imposible sacar. De hecho, en la época de Toledo no se atrevieron a sacarla. No, la ley MIPES se hizo durante la gestión de Fernando Villarán, por si acaso. Claro, cuando fue ministro Fernando Villarán se hizo la ley MIPE, y luego cuando nosotros quisimos hacer la reforma laboral, cuando yo era ministro de Trabajo, la saboteó también el señor presidente Alan García, dijo que era una reforma criminal. Y si hubiéramos hecho esa reforma laboral en el año 2005, en este momento el Perú sería mucho más competitivo en materia de laboralidad. Bueno, el otro tema en el que ha puesto énfasis Alejandro Toledo ha sido en el asunto del déficit de infraestructura física, ha dicho. Le preocupa ese déficit, va a poner mucho énfasis en eso. Y en el gobierno de Toledo nunca el Perú invirtió menos en inversión pública, estaba alrededor del 2% del PBI. Ahora estamos en 4 o 5% del PBI, no es decir, no tuvo ninguna prioridad en ese sentido. Bueno, Jaime, tú como experto en antropología y un estudioso de la historia sabes que las cosas tienen que verse en su contexto, ¿no? El contexto en el cual se desenvolvió el primer gobierno de Alejandro Toledo era un contexto en que no había abundancia de recursos, eso en primer lugar. En segundo lugar, era un gobierno que se enfrentaba a una serie de vectores que venía del pasado, como por ejemplo la oposición radical de la APRA y de un sector que no quería ver en él un gobierno exitoso. A pesar de eso, puso las bases para un crecimiento económico que hoy lo estamos viviendo. Son contextos completamente distintos, y a pesar de eso se empezó una obra de infraestructura intensa como las IRSA, las interoceánicas, que el presidente García va a inaugurar. Entonces sí hubo definitivamente una fuerte inversión en infraestructura. ¿El lanzamiento de la candidatura presidencial implica que ya no hay alianzas o todavía podría haber alianzas? Yo creo de que son eventos independientes. Nosotros siempre hemos puesto como condición, cuando hemos planteado una alianza, que tendría que ser alrededor de Alejandro Toledo y alrededor del logo de Perú Posible, ¿no? Eso no excluye la posibilidad de seguir conversando. ¿Con alguna agrupación lo de Fuerza Social ya está abandonado? No, lo de Fuerza Social todavía sigue en marcha, si bien es cierto ellos mismos tienen que tomar decisiones el próximo 14 de noviembre, es algo que también puede continuar conversando. ¿Acción Popular ya no? No, con Acción Popular también. Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con Acción Popular y no está excluida ningún tipo de alianza con ellos. Acabo de escuchar que en el Cusco de repente Patria Roja se alía con Perú Posible. Bueno, eso es simplemente el deseo extremo de alguien que quiere sabotear la candidatura, un rumor que no tiene ningún sustento, ¿no? El rector de la universidad, que es de Patria Roja, quiere ir con Alejandro Toledo. Él podrá ir a título personal, en todo caso es algo que tendrá que valorarse, pero no creo yo que sea motivo inclusive para profundizar en ese análisis, ¿no? Porque Patria Roja como corporación no creo que esté del lado de nosotros. Sí, pues. Bien, Juan Sheput, muchas gracias por su participación en la hora ahí.